Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión, analizamos los temas de interés nacional e internacional. Lluvias, mucha gripe, mucho cuidado con lo que se refiere al tema salud con estas lloviznitas. Una llovinita fría, una gripe segura que se puede degenerar en una neumonía, en una pulmonía, anda mucho dengue, anda COVID, anda influenza, anda de todo en la calle. Cuídese porque lo puede sacar de circulación 2, 3 días, 4 días fácilmente. Si no se cuida y lo afecta, fiebres, dolor de cabeza, secreción, dolores en el cuerpo. Hay muchas manifestaciones con estos virus, pero ninguna agradable. Ninguna agradable. Eso es que, bueno, me paso 3 o 4 días en la casa. No es agradable. Una cosa es pasarse en su casa leyendo, tranquilo, porque usted quiere, y otra cosa es por obligación, porque esté enfermo. Se lo digo para que usted lo sepa. Así es la cosa. El Comité de Salarios no pudo reunirse este martes por complicaciones entre las partes. El Consejo Nacional de la Magistratura agota su última sesión ya en esta semana para dar paso a la aprobación definitiva del proyecto de reglamento para la adaptación de la ley que rige el Consejo. El tema de la USAID y principalmente sus donaciones, sus dineros en República Dominicana está dando mucho de qué hablar. Está dando mucho de qué hablar. Ya veremos ese tema. La República Dominicana gana peldaños en la lucha contra la corrupción y la percepción en la gente va siendo diferente. Pero el tema de la electricidad, los apagones, las pérdidas, las sedes, el problema de las tarifas, las facturaciones, tema muy complejo de muchos años que vamos a analizar con un poquito de detalles en el curso del programa de hoy. Mientras tanto, Israel sigue aumentando la tensión por los ultimátum dados tanto por Israel como la advertencia de los Estados Unidos si no liberan a los rehenes. Muchas tensiones. Mi columna de esta semana en el Listín Diario hablo del tema del SAR, el SAR de la droga, el SAR de... Analizo desde mi óptica, desde mi perspectiva, la trascendencia que esto pudiera tener. Estos y otros temas después de la pausa. Parte del contenido de tierras raras detectadas en la zona de la provincia Pedernales será evaluada en laboratorios de Canadá, Suecia y Estados Unidos para determinarse la cantidad que pudiera ser explotada para el aprovechamiento, lo que al final daría un porcentaje menor de las 100 toneladas brutas que fueron referidas por el presidente Luis Abinader. Así lo informó el director de minería Rodolfo Muñoz Mejía, quien aclaró que las tierras raras no fueron encontradas dentro del Parque Nacional Jaragua, que incluye áreas de Pedernales y Bauruco. Los periodistas Uchi Lora, Marino Zapete, María Cela Álvarez y Edith Febles calificaron como una campaña de difamación la publicación en redes sociales que los señala como agentes especiales de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo USAID. En la publicación, que fue compartida por una cuenta de redes sociales a nombre de Johnny Arrendel, en cuya biografía se le describe como un editorialista digital y de la radio dominicana, analista consultor, estos periodistas dominicanos cobraban más de $5,000 mensuales. El expresidente Leonel Fernández pidió total transparencia en la explotación de tierras raras y que de ello sea en beneficio de todos los dominicanos, pues representa una gran oportunidad para el desarrollo del país.
Fernández destaca la importancia geopolítica, económica y estratégica de estas potenciales reservas de alrededor de 100 millones de toneladas de tierras raras, porque son fundamentalmente para sectores claves de la economía en ámbitos como la tecnología, la energía, la seguridad, la defensa o los vehículos eléctricos y constituyen un recurso valioso que puede contribuir de manera importante al desarrollo económico, social y tecnológico de República Dominicana. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, reaccionó ante la idea del líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky, de intercambiar parte de la provincia rusa de Kursk, que sufrió la incursión de las tropas de Ucrania desde agosto pasado, por algún territorio controlado por el ejército ruso. No es posible, dijo Peskov. Rusia nunca ha discutido y no discutirá el tema de canje de su territorio y, por supuesto, las unidades de Ucrania serán expulsadas de ese territorio que Zelensky propone intercambiar. La liberación del ciudadano estadounidense Mark Fogel, condenado en Rusia a 14 años de prisión, podría ser un punto de partida para una nueva relación con Moscú que conduzca al final del conflicto ucraniano, sostuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Rusia nos ha tratado muy bien, afirmó el mandatario ante periodistas en el despacho oval de la Casa Blanca, horas después de que se diera a conocer la noticia de la liberación de Fogel. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu amenazó con retirarse del acuerdo del alto al fuego en Gaza y ordenó a sus tropas prepararse para reanudar los combates contra Hamás si la milicia palestina no libera a más cautivos este sábado. Hamás dijo el lunes y reiteró este martes que planeaba retrasar la liberación de 3 rehenes tras acusar a Israel de no cumplir con los términos del alto al fuego, como el no permitir la entrada de la cantidad acordada de ayuda humanitaria a Gaza. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El Comité Nacional de Salarios, compuesto por el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, los sindicatos, a través de algunos de los dirigentes de las federaciones y confederaciones de sindicatos del país, y el sector empresarial representado por el Copaldón, que es el Consejo Nacional de los empresarios, los trabajadores, de los que representan la parte patronal, Confederación Patronal Dominicana, Copaldón, una dependencia del CONEP, de Asociación de Industria, de las principales organizaciones que rigen el empresariado nacional. No pudieron reunirse en la fecha de este martes, que era la segunda convocatoria para iniciar el proceso de discusión y de análisis y de acuerdos sobre el aumento de salario que debe producirse en República Dominicana cada 2 años de acuerdo a lo establecido en una ley sobre la materia. Toca este año. Y el gobierno propuso de entrada un 20%. En la voz del propio presidente Luis Abinader. Los trabajadores, en la primera reunión que se celebró la semana pasada, dijeron, bueno, nosotros queremos un 30%.
Estaban esperando la propuesta de los empresarios para comenzar la discusión arriba, hacia abajo, de cuánto sería el nivel de ese aumento salarial, la modalidad de su aplicación. En la reunión pasada, después que los trabajadores presentaron su 30% y el gobierno ya había propuesto el 20%, los empresarios pidieron tiempo para analizar las dos propuestas y dar su propuesta y comenzar las discusiones ya en firme con propuestas sobre la mesa. Se habló incluso de que era una oportunidad para poder incorporar en paralelo, porque son dos leyes diferentes, la reforma del Código Laboral que está pendiente en el Congreso Nacional y que solamente tiene un punto de discusión, que es el tema de la cesantía. Ocurre y viene a ser que este martes los patronos, la gente, la representante del Copaldón, la señora Izquierdo, no se presentó. No se presentaron los empleadores. Dijeron que tenían algunas complicaciones, bla, bla, bla. No se presentaron. Entonces se pospuso para el lunes de la semana próxima, lunes 17. Abrir la semana con esa propuesta de los empleadores, sus consideraciones sobre la propuesta que han hecho los trabajadores y la propuesta que ha hecho el gobierno y comenzar a discutir con variables sobre la mesa. Lo que descubrimos aquí ya es que el ministro de Trabajo ya no es Luis Miguel de Camps, quien es el que han llevado todas las conversaciones, todos los acuerdos, todas las consideraciones para poner de acuerdo entre trabajadores y patronos a lo largo incluso de el tema del código laboral que está pendiente en el Congreso, porque el presidente había sustituido a Luis Miguel de Camps del Ministerio de Trabajo y a su vez nombró a Luis Miguel de Camps en el Ministerio de Educación para asumir el 26 de febrero. Entonces, como los cargos que se nombraron en ese decreto presidencial era para asumir el 26 de febrero, se entendía que Luis Miguel de Camps iba a seguir con el proceso de las negociaciones para el caso del aumento salarial. Pero no, vemos que quien ha asumido el control de las discusiones es el nuevo ministro de Trabajo designado, el doctor Eddie Olivares. Uno no sabía que Eddie Olivares ya había asumido como ministro de Trabajo. Parece que sí, que lo nombraron y lo asumieron, lo juramentaron y lo asumieron inmediatamente. Mientras tanto, Luis Miguel de Camps está a la espera de pasar a ocupar a partir del 26 de febrero el Ministerio de Educación. Qué interesante, qué importante tiene esto. No tiene ninguna importancia mayor que no sea el hecho de que ya el ejercicio de casi 2 años que llevó Luis Miguel de Camps, de los 4 años como ministro de Trabajo, en discusiones vis a vis, cara a cara, conociendo las particularidades de empresarios y las particularidades de los representantes de los trabajadores, ya tiene ganada una experiencia y uno entendía que para él era más fácil, para el gobierno, para la estructura, que él mismo terminara las negociaciones quizás del acuerdo de salario, el aumento de salario y encaminar o dejar ya a punto de aprobación final o aprobado finalmente el tema del Código Laboral. No quita que el doctor Eddie Olivares pueda continuar a hacer la labor de seguimiento. No creo que eso sea un mayor traspiés, pero uno entendía que era como que se caía de la mata que Luis Miguel de Camps terminara ese ciclo, ya que él va a asumir el nuevo ministerio el 26 de febrero. Pero son decisiones de Estado y el presidente, que es quien nombra, que traslada, que decide estos casos, porque haya tomado esta decisión,
Habrá que ver el juego de poder en este sentido. El tema es que no se pudo realizar la reunión este martes y se pospuso para el lunes de la semana próxima. Se habla de que los empleadores plantearían un aumento salarial en el entorno de lo que ha sido la inflación en estos 2 últimos años, que es su punto de referencia, y que rondaría entonces una propuesta, un 7, un 8% para comenzar la discusión. Quizás llegan a un 10 para comenzar la discusión. Pero las posiciones del gobierno de un 20, de los trabajadores de un 30, lógicamente para negociar, y pueden llegar a un 20, podría dejar sin efecto cualquier esfuerzo que hiciera el sector patronal para lograr conseguir el menor nivel del aumento salarial. Porque ellos han dicho que eso afecta la solvencia de las empresas, las ganancias de las empresas, la liquidez de las empresas. Entonces habría que ver. Bueno. Mientras tanto, se daba esta semana ya las reuniones finales de los planteamientos que hicieron diferentes sectores sobre el reglamento que va a operar para la ley del Consejo Nacional de la Magistratura, que rige el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República, reformada el año pasado, introdujo una serie de variables de la operatividad del Consejo Nacional de la Magistratura. Entre ellos, que en lo adelante el Consejo Nacional de la Magistratura no tendrá en su matrícula al Procurador General de la República, sino en su lugar, o adición, el presidente del Tribunal Constitucional. Ya varía la estructura. Por otro lado, entre las atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura está la decisión de quién será, o la elección o la escogencia del Procurador General de la República y 7 procuradores adjuntos que serán sometidos por el Poder Ejecutivo para que el Consejo sea quien tome la decisión. No como era antes, que era un decreto directo del presidente de la República o Poder Ejecutivo. Entonces, para adaptar esas reformas a la Constitución en cuanto a lo que son las atribuciones y la composición propia del Consejo Nacional de la Magistratura, habría que modificar la ley que rige la operatividad del Consejo Nacional de la Magistratura. Ya se hizo, pero hay que hacer un reglamento para su aplicación. Entonces el Congreso, Poder Ejecutivo, sometió a discusión pública por 30 días del borrador de ese protocolo, de ese mecanismo de aplicación de la ley del Consejo Nacional de la Magistratura, o sea, del reglamento. Han hecho algunas consideraciones, unas gentes, entonces se está en esa discusión, termina ahora, y es posible que la semana próxima sea ya convocado el Consejo Nacional de la Magistratura y el presidente de la República someta su listado con a quien recomienda como Procurador General de la República y a quienes recomienda como 7 adjuntos. Entonces deberá ser materia de decisión del Consejo Nacional de la Magistratura, que componen ese consejo el presidente de la República, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, un senador y un diputado de la primera mayoría que no sea de la misma matrícula política del presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, en este caso la Fuerza del Pueblo, que ya escogió a su representante tanto por
el Senado como por la Cámara de Diputados. Además, componen el Consejo de la Magistratura el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez o jueza de la Suprema Corte de Justicia, que a su vez hace la labor interna dentro del Consejo de ser la secretaria de acta, o sea, de llevar el acta de la reunión, además de que tiene voz y voto, pero lleva el acta de la reunión y debe redactar esa minuta de acta. Y además lo compone ahora el presidente del Tribunal Constitucional. Veamos, presidente de la República, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, un senador de la oposición, un diputado de la oposición, presidente de la Suprema Corte de Justicia, juez de la Suprema o jueza de la Suprema Corte de Justicia, presidente del Tribunal Constitucional. 8 personas siguen componiendo el Consejo Nacional de la Magistratura. Las votaciones se deciden por mayoría, pero en el caso de un empate hay un voto calificado, que es el del presidente del Consejo, que a su vez es el presidente de la República, y su voto valdría por 2. Si hay un empate 4-4 en una decisión sobre un tema en el Consejo Nacional de la Magistratura, la elección de una persona, 4-4, no se queda empatado. El voto del presidente podría inclinar la balanza de un lado hacia otro. Punto. El tema del candidato que propondría el presidente ha sido muy debatido a lo largo de los últimos meses, después que doña Miriam Germán anunciara que sus funciones terminaban el 16 de agosto, los primeros 4 años del gobierno, que esa había sido su promesa y su responsabilidad. Y el presidente le pidió que no te me vayas todavía hasta que nombremos al sustituto. Hay muchas versiones de nombres. La que más apuntan y favorece es a la actual procuradora adjunta, Jenny Berenice Reynoso. Hay otros nombres que suenan. Hay nombres que se dice que fueron o que habrían sido propuestos o mencionados, pero que no estaban en disposición de aceptar esos cargos. Se mencionó a Jorge Subero Isa, se mencionó a Servio Tulio Castaños Guzmán. Pero es una decisión del presidente de la República, en este caso Luis Abinader, de someter quien entiende que debe ser el procurador, y es una decisión del Consejo Nacional de la Magistratura decidir si esa persona que le somete el Poder Ejecutivo es o no. En el caso de que el Consejo Nacional de la Magistratura por mayoría dijera que no aprueba esa solicitud de esa persona del presidente, vuelve al presidente y debe someter otro nombre y correrá el mismo rigor. El Consejo Nacional de la Magistratura lo conocerá y decidirá sí o no. Si es que sí es la persona, si es que no, vuelve al presidente de la República y somete otro nombre. No tiene cantidad de veces que el presidente de la República podría someter un nombre de un candidato a procurador si es rechazado por el pleno del Consejo, o sea, por la mayoría del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Que esto puede pasar? Puede pasar. Difícil porque el presidente, que es quien somete, es un voto. Tiene el voto del presidente del Senado, que es afín al gobierno. Tiene un voto del presidente de la Cámara de Diputados, que es afín del gobierno. Solamente tendría 2 votos directamente en contra, en el caso de, que serían los 2, el senador y el diputado de la oposición. Eso es en la composición política. Entonces quedan 3 elementos más de la composición del Consejo que está en manos de la justicia. Presidente de la Cámara, presidente de la Suprema Corte de Justicia, un juez de la Suprema Corte de Justicia y el presidente del Tribunal Constitucional. Fíjense que en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura
cuya labor principal está en la escogencia de los miembros titulares, jueces de las altas cortes, es una composición de los tres principales poderes del Estado. El poder ejecutivo, que preside el Consejo, el poder legislativo, que está representado por el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y un senador y un diputado de la oposición, y el poder judicial representado por la Suprema Corte de Justicia en la persona de su presidente y de un juez, y por el presidente del Tribunal Constitucional. Es una composición variopinto de los poderes del Estado, con una inclinación en la parte política, que es la representada por el presidente y el Congreso. O sea, la composición política es mayor que la composición judicial. Porque la parte del Congreso, que es la parte intermedia entre esto, es una representación política, porque el Congreso es uno de los principales entes políticos del Estado Dominicano, si no el primero. Vaya usted a ver. Interesante esa recomposición, esa composición de todo lo que tiene que ver con el aparato del Estado. Miren, el presidente Luis Abinader dijo que las sedes son un dolor de cabeza y dijo que los apagones son insoportables. En una reflexión sobre la seriedad y el problema que representa la situación de electricidad en República Dominicana. Desde que yo era un jovencito, en los años 60, estamos oyendo de apagones y de problemas en la energía eléctrica. En estos días, leyendo un libro, me encontré una fotografía del señor Julio Sauri con el presidente Joaquín Balaguer en los años 60, donde lo estaba encomendando el presidente a que fuera a buscar experiencias y buscar soluciones al problema de la electricidad en República Dominicana. Y así navegamos años y años, un problema de 50 años, años y años y años, en un problema que tiene altas y bajas. El problema principal radicaba en dos cosas: en el alto costo de la producción de energía eléctrica y a qué precio se le vendía a la gente. Y el segundo gran problema, que también fue el primero por mucho tiempo, era la capacidad de generación de cara a la demanda de energía de la sociedad, de la población, de la industria, de los hogares, de los servicios públicos. Una generación que ha ido aumentando. Punta Catalina fue un ejemplo de un fundazo de cómo aumentaron 152 megas de un golpe. 52, sino 300 y pico de megas de un golpe. Indican que de acuerdo al nivel de la demanda, la capacidad instalada que hay en República Dominicana de producción de energía es casi a ras, un poquitico más, para satisfacer la demanda. Sin embargo, es tan frágil el sistema que si estamos tan ajustados, cuando una planta sale de servicio por mantenimiento, por una avería, porque tienen que cambiarle un fusible, por cualquier cosa, hay un sector ya, una franja que sufre de apagones. Esto, el sistema de subsidio de la inversión que hace el gobierno en comprar energía para distribuir energía, además
además de la energía que se regala en subsidios para la gente de clase pobre que no tiene capacidad de pagar energía, de gente que paga solamente un mínimo y se le da un bono luz, para que con ese bono pueda comprar alguna cantidad de energía mensualmente. Añadido a la cantidad de gente que se roba la luz, que no paga la luz, o que paga 10 pesos cuando gasta 15, cuando consume 15. Y añadido a esto, las pérdidas en los canales de distribución de la energía desde los puntos de producción hasta el usuario. Se habla de eso, de un 30 y tanto por ciento que se pierde, la tercera parte se pierde por la obsolescencia de las vías de transmisión, del cableado, muchísimas otras deficiencias, temas obsoletos. No hay forma entonces de reducir esa brecha que va ampliándose muchas veces porque cada vez se demanda más energía. Cada vez la población es mayor, cada vez más gente usa equipos, aparatos, todo tipo de utensilios que representa más consumo de energía que antes. Entonces, este paquete metido en una licuadora no da un jugo perfecto. Sale agrio el jugo. Y a eso se refiere el presidente Luis Abinader cuando dice que las EDES de este, de norte, de sur, han sido un dolor de cabeza, son un dolor de cabeza, porque no dan pie con bola. Parece que allí hay muchos informitos y muchas cosas que estamos haciendo y vamos a resolver. Y vemos cada vez cómo estallan los conflictos y los problemas. En el aparato de distribución de la energía, cobros deficientes, administraciones que no funcionan o que funcionan con engañifas o baja efectividad. Y hoy en el 2025 estamos involucrados en el mismo problema de hace 50 años. Aquella vez de una forma y otra vez con otra, con apagones, con deficiencia, con facturaciones altas. Entonces, por ejemplo, el señor Celso Marrancini dice que ya los apagones no son financieros. Sí son financieros. Sí son financieros. Dice el presidente que los apagones son insostenibles y son insostenibles. No hay algo que irrite más a la gente, que provoque más sentimientos contra el gobierno central que los apagones. No funcionan los saloncitos de belleza, no funcionan un bar, no funciona una heladería, no funcionan nada en la casa. La gente no puede tener un abanico para dormir con el intenso calor que hace aquí. No pueden tener un agua fría o algo frío para poder saciar la sed. Entonces, todo eso va irritando a la gente. Por eso el presidente habla de que son insoportables, insostenibles. Sostenibles, son insoportables. Entonces, don Celso Marrancini dice que no son financieros, haciendo referencia en que en el pasado inmediato, incluso él fue administrador de la CDEE y sabe muy bien eso. En el pasado inmediato, el problema era la producción de energía, pero además de eso, la cantidad de energía que los productores privados entregaban al gobierno, porque se le atrasaban los pagos y entonces ellos apagaban plantas o reducían su capacidad hasta que el gobierno les pagara con deudas, que en algún momento llegó a ser de cientos de millones de dólares. De cientos de millones de dólares. Entonces ya eso, según establece los ejecutivos del sistema eléctrico,
administrados por el Consejo Unificado de las sedes, o sea, el Consejo de Administración de cada una de las 3 sedes, o sea, unificó en un solo consejo y es la matriz, una vez desaparecida la CDEE como empresa. Ellos dicen ahora que no, que están al día con los suplidores, que el problema está en que no está la capacidad de cobro. Eso es ineficiencia. Eso es ineficiencia. Pero la vía de solucionar esto es suspendiéndole la luz a un barrio completo porque haya 4 personas que no paguen aunque los demás paguen. Como que eso no es correcto, como que eso no es justo. Pagar juntos por pecadores. Justos por pecadores, yo digo juntos por pecadores. Si yo pago mi luz, a mí hay que garantizarme mi luz. Si el vecino no paga, cobre al vecino. ¿O qué quieren? ¿Que yo salga a pelear con el vecino para que él pague la luz, para yo tener la luz que yo pago? Entonces, los apagones son financieros porque están relacionados íntimamente con la deficiencia, la ineficiencia en el cobro de las facturaciones, en hacer facturaciones reales y justas, no abultadas. Abultadas. Entonces, que es una queja de todos los días. Entonces, esto es una situación compleja. ¿Por qué? Porque nadie quiere echarse la responsabilidad de los apagones, porque los apagones son un caldo de cultivo para las protestas y para las quejas, y nadie quiere ser responsable de ello. La admisión del presidente de que son un dolor de cabeza y de que los apagones son insostenibles debe seguir a una acción decisiva. Vamos a parar la carretera Duarte, un ejemplo, no estoy diciendo que hagan eso, que están diseñados 1.200 millones de pesos para este año allá y vamos a resolver una parte del problema de la luz, cambiar las vías de distribución si fuera necesario, hacer un sistema eficiente de cobros si fuera necesario, qué sé yo. Hoy un funcionario de las sedes diciendo, sí, pero el problema es que si hacemos algunas cosas no vamos a reunir de ninguna manera el dinero que se necesita para cumplir con esto y acabar con los apagones. Pero por algún punto hay que comenzar. Si dejamos que eso siga, eso se va convirtiendo en una bola de nieve peor. Y no hay caldo de cultivo mayor de insatisfacción social que el tema de los apagones, señores. Esto va de la mano con el alto costo de la vida. Esto va de la mano con la seguridad ciudadana. Esto va de la mano con el caos en el tránsito. Son elementos que independientemente tienen su caldo de cultivo, pero junto es un sancocho que no sabe bien. Que no sabe bien. Es así, señores. Eso es así. Esta semana, en mi columna Oye País, en el Listín Diario, me refiero a este tema de que el presidente dijera que el director de la DNCD es el zar antidrogas de República Dominicana, que lo bautizara así. Eso se ha armado un barullo sobre si este título, si esto, ¿qué representa esto? Yo creo que esto no le da más poder ni le quita poder. Es una forma de indicar que es una persona que tiene bajo su responsabilidad esta lucha y de que lo está haciendo bien. Comparto con ustedes mi columna del Listín Diario de esta semana. ¿Qué titulo? Lo importante es que case ratones. Hablando de aquella frase de Xi Jinping que decía, el gato no importa que sea blanco o negro, lo importante es que case ratones. Comparto con ustedes mi columna en el Listín Diario.
En los años 80, el prestigioso abogado Marino Vinicio Castillo, alias Vincho, fue bautizado como el zar antidrogas de República Dominicana, como un reconocimiento, una identificación por sus luchas contra el narcotráfico internacional. Incluso, Vincho Castillo por varios años fue el presidente del Consejo Nacional de Drogas, organismo encargado, entre otras atribuciones, de diseñar las políticas oficiales de lucha contra los narcóticos ilegales. Y el título de zar no le dio más ni menos poder en esas tareas. En los Estados Unidos, al jefe de los organismos de lucha contra el narcotráfico, distribución y consumo de drogas narcóticas ilegales se le conoce como el zar antidrogas. También hay un título zar de frontera en su lucha contra la inmigración ilegal. Igual título se otorga a diferentes funcionarios en otros países sin mayores consecuencias. En República Dominicana, el jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas tiene el título oficial de presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD. La pasada semana, el presidente Luis Abinader, en la conferencia de prensa junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al ponderar la labor realizada por el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa en la lucha contra el narcotráfico, lo definió como un zar antidrogas. El título de zar con que señalara el presidente Abinader al vicealmirante Cabrera Ulloa no otorga nuevas funciones, ni satisface vanidad, ni representa más poder y menos crea una casta entre los militares. Lo considero, desde esta esquina en el Listín Diario, una suerte de reconocimiento, por demás merecido, por el resultado de su labor al frente de la DNCD. Porque después de todo, como dijo Deng Xiaoping, no importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que case ratones. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El presidente Donald Trump hace unos días dijo que la USAID era un antro de corrupción, que había muchos problemas. La USAID es la Agencia Internacional para el Desarrollo, así se llama, se le cambió el nombre, se llama ahora USAID. Entonces se llama USAID completo, pues es la Agencia Internacional para el Desarrollo, que es un programa del gobierno de los Estados Unidos tendente a la ejecución de programas con fondos públicos de los Estados Unidos, con recursos económicos para la asistencia a los países en vías de desarrollo y que necesiten ayuda y apoyo. Eso comenzó, recuerdan ustedes, la Alianza para el Progreso de John Kennedy en los años en los 60, principios de los 60. Después siguió con la Iniciativa para la Cuenca del Caribe de Ronald Reagan ya en los años 70. Y después se convirtió en el AID, Agencia Internacional para el Desarrollo, que después se convirtió en USAID, que es United States AID. Es la misma cosa. Recibe fondos autorizados por el Congreso de Estados Unidos para programas autorizados por ese Congreso de los Estados Unidos, dirigidos a
fortalecer la educación, la salud, los programas de desarrollo de los pueblos, incluso en los últimos tiempos en apoyo a los programas de fortalecimiento de la democracia, de los procesos electorales, de proyectos que afiancen la institucionalidad de los países. Por mucho tiempo se ha dicho y se ha socorrido que la USAID ha invertido muchos recursos no solamente en apoyar estos proyectos macros de los países, sino en apoyar acciones y programas de esos países que tienen que ver con las preferencias y apoyos hacia el sistema de la democracia norteamericana. Se ha dicho que ha sido usada por la Agencia Central de Inteligencia incluso para alguna serie de programas más allá de esto simplemente de apoyos institucionales. Dice el presidente Donald Trump y dice el señor Elon Musk y ha dicho el canciller, secretario de Estado Marco Rubio, que la USAID es un antro de cosas raras que se han ejecutado allí. En este momento la USAID, todo el personal de la USAID está cesante y se ha abierto un proceso de arqueo, de investigación, ¿cómo diríamos? No sé si en los Estados Unidos se llama una auditoría, yo no sé cómo le llaman, pero eso es una auditoría. Para determinar esos fondos, cómo fueron, dónde fueron y qué. Aquí en República Dominicana, por ejemplo, es muy socorrido que cuando se dictó la ley, la sentencia 168-3, que estableció el régimen de nacionalidad de los extranjeros, especialmente en el caso de los haitianos, socorrido que la USAID, que el gobierno de turno de los Estados Unidos a través de la USAID invirtió recursos para atacar esa sentencia, porque ellos son en su política pro integración haitiana con República Dominicana. Pero más que eso, esta situación de la USAID también se refiere y se habla de que a través de organizaciones locales, de ONGs, de organizaciones de la sociedad civil, la USAID invirtió fondos en esto. Eso es lo que se ha dicho siempre. Pero además, que la agenda LGTB de las administraciones demócratas en el gobierno de los Estados Unidos principalmente, se han canalizado a través de fondos de la USAID. Porque es bien sabido que esos programas de planificación familiar, de educación sexual en las escuelas, para eso de que los niños puedan decidir su sexo y hablar de sexo y tener relaciones controladas a través de preservativos, de usos de pastillas anticonceptivas, de todas estas metodologías han sido financiadas por la USAID. Eso es público. Entonces, muchas personas, ONGs, entidades que han hecho causa común con proyectos de esos, de una forma vehemente muchas veces, se han asociado, se han hecho asociaciones, se le ha endilgado ser parte de esa estructura de la USAID que en su momento invirtió recursos a través de ONGs o de organismos de la sociedad civil o de una u otra forma para que se dieran esos proyectos de ellos.
caso de Marcha Verde, lucha contra la corrupción, se menciona dentro del paquete también. Entonces, de ahí, no cabe dudas, hasta medios de comunicación se han financiado por la USAID, admitidos por ellos en comunicados públicos, que la USAID invirtió y ha invertido dinero en medios. Objetivo, razón, fortalecimiento de la democracia, del proceso de libertad de expresión. De todo esto se habla. Entonces, las redes sociales, en forma de boomerang, han aprovechado la coyuntura para endilgarle ser agentes y ser receptores de recursos de la USAID y del gobierno de Estados Unidos a través de la USAID para esas campañas en las que involucran a comunicadores. Eso es lo que ha pasado. Y claro, los comunicadores han dicho no, que se nos pruebe eso, no es verdad, ese es su derecho. Y han advertido incluso que van a someter a la justicia a quienes los han difamado en ese sentido, en lo que ellos entienden que para ellos es una difamación, una injuria. Y tienen ese derecho, y lógicamente lo tienen. Entonces esto se ha convertido en un barullo. Lo que está en juego es realmente, a final de cuentas, cuando salgan los informes de esas auditorías que está haciendo, de esas pesquisas, de esas investigaciones que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos sobre la USAID, ¿qué va a pasar? Si es que se dan a la publicidad con lujos y detalles. Porque de que la USAID metió la mano en situaciones internas de República Dominicana, la metió. En apoyo a sus políticas, el LGTB, que la igualdad de qué sé yo qué cosa, que el control natal, que una serie de cosas. Lo hizo. Que lo hizo. Ya veremos. Ya veremos. Es una pena que aquellas lluvias, aquellos polvos traigan estos lodos. Pero, y mientras tanto estamos en tensión en lo que va a pasar en el Medio Oriente luego de la advertencia de Benjamín Netanyahu y del presidente Donald Trump, ambos en escenarios diferentes. Si no sueltan los rehenes a este fin de semana, los rehenes israelíes y de otras nacionalidades que tienen los terroristas de Hamas bajo su control, se va a desatar el infierno de nuevo en Gaza. Dios nos coja confesado. Gracias por su atención en esta noche, nueva vez aquí en Oye País. Yo soy Rudy González. Mañana seguiremos con estos conversatorios. Pasen un feliz resto de la noche.